Sí, yo todavía no sé si fue lo mejor. Debí estudiar medicina. Sí. Pero también siento que ahora intentar abrazar las cosas minimalistas que hago, algo que me está gustando justo porque me estoy permitiendo ser esa persona que no necesariamente tiene que usar un chingo de cosas para decir algo, sino pues sí, puedo simplemente dejarme ser, ¿no? Y si dejarme ser es usar pocos trazos, pues está bien, no está mal. Así no está mal que sea solo un dibujo de una cara. Ajá. Y eso creo que me ha costado mucho trabajo aceptarlo. Hola, yo soy Vero Anaya, soy artista 2D. Eso quiere decir que me dedico al diseño de personajes para cortometrajes de animación, también para fondos, igual para cortometrajes. Y actualmente soy ilustradora. Hago principalmente dibujos para tatuajes o de flashes y a veces soy animadora. Soy de Oaxaca. Yo estudié diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño, la UNAM. Me especialicé en ilustración porque me pareció que era de todas las especialidades la que se podía adaptar más a todos los medios. De ahí comencé a trabajar en una revista de arte, diseño, moda y estilo de vida en la Ciudad de México. Pues me dedicaba al diseño editorial. Me empecé a juntar con personas que se dedicaban a la animación y se me hizo que el mundo de la animación era más divertido, que había más contacto con otras personas y que las fiestas se ponían más buenas, o más bien había más fiestas, no como en el mundo editorial, y a mí eso fue principalmente lo que me motivó, como tener una vida social más activa. Decidí moverme hacia la animación, empecé a aplicar a convocatorias de animación, como hay un grupo en la Ciudad de México que se llamaba en ese entonces Vacaciones de Trabajo, sacaba una convocatoria para que realizaras un proyecto animado. Tenías que entrar con la propuesta de la idea, de qué iba tu proyecto y todo esto. Y yo me acuerdo que para ese entonces tenía como una idea muy vaga de cómo podías bajar una historia o que tenía que tener una historia para que pudiera funcionar. Apliqué, mientras la estaba preparando, quería retroalimentación, entonces envié mi portafolio a Alex Castellanos, que es directora del estudio Casiopea. Es un estudio de animación en la Ciudad de México, y ella lo que me recomendó fue que me enfocara en las cosas hechas de forma análoga. Aunque no quedé en la convocatoria de Vacaciones de Trabajo, a la siguiente semana de haber hecho esta consulta, Ana Cruz, que es productora de Casiopea, me escribió para ver si quería entrar a la etapa de color del cortometraje Poliangular. Es el primero que sacó Casiopea con apoyo de LIMCINE. Pude conocer más el proceso de animación. Ahí también pensaría en Andrea Mondragón, que una vez que terminó Poliangular me quedé con ellas un rato, y Andrea recuerdo que fue la que me enseñó a usar las herramientas de Photoshop para poder hacer una animación cuadro por cuadro. Lo que más me gustaba hacer cuando era niña era jugar con mis primos, porque en la casa de mi abuela, o sea, prácticamente nos juntábamos todos y jugábamos a lo que fuera, que era solitaria. Yo iba con mi papá a su oficina, me llevaba algo para estar dibujando. Entonces creo que también empezar a dibujar viene de momentos de esperar cosas, o sea, o para moverme al siguiente lugar, ¿no? Como pasar el tiempo dibujando. Cuando era chica, creo que mi papá había salido de viaje durante un tiempo y regresó. O sea, como que pensé en ese momento cuando regresó y cuando entró por la puerta, y yo vi a un señor barbón entrando y me costó trabajo reconocerlo. Y cuando lo reconocí, como correr hacia él porque era mi papá. O sea, que más bien agradezco ya no estar ahí. Siento que ya, o sea, avanzar y ya dejar todo eso atrás me da mucho alivio, como mucha tranquilidad. Creo que a mí me marcó que en ese momento de tener una familia nuclear, me quedé viviendo con mi mamá porque mis hermanos también se fueron de la casa. Según yo, sí marca completamente mi personalidad, porque yo soy muy, o sea, intento como no ser tan apegada a la gente, como no crear como estos lazos, no convivir tanto. El hecho de ser esta persona que busca el desapego viene de ahí, que de un momento para otro me quedé solo con una persona. Cuando decidí dejar la carrera de Relaciones Internacionales y pasar a Artes, sí voy
voy a vivir esto una vez, ¿qué hago haciendo esto? O sea, me tengo que cambiar de carrera. Y creo que a partir de ese momento también que sí soy más sincera conmigo misma. Y a veces todavía me equivoco y la cago y hago cosas como para agradar o para quedar bien con las otras personas. Pero cuando me empiezo a sentir ese malestar de yo no quería esto, me acuerdo así de ese viaje y de, maldito sea, lo sigo haciendo. Pero ya sé que todo eso al final pues tiene que pasar, ¿no? Ya no se siente tan pesado como al principio. Como que lo primero que pienso es justo cuando estaba estudiando relaciones internacionales, yo me veía al espejo y sentía que estaba envejeciendo de una forma específica. Y cuando me cambié de carrera, juro que cambió mi apariencia en general. O sea, no estoy segura si tiene específicamente que ver con la rama artística o la rama creativa. Creo que tiene que ver con esa fidelidad o esa cuestión de al final acercarte más a como algo más interno. Y entonces creo que eso ayuda en general a sentirte bien en todos los aspectos. No sé tampoco si te acerca más a la infancia, porque sí se me hace curioso esto de que casi todas las personas que conozco involucradas en el arte sí se nos calcula menos edad y entonces sí como que queda esa cosa rara que pareciera que hay algo de infancia o de niñez que se queda pegado. No sé hasta qué punto sí está relacionado con arte o con hacer lo que quieres y perseguirlo. Tenía muchas dudas de qué quería hacer con mi vida todavía, y en ese periodo me acuerdo que tuve una llamada con una de mis primas y justo le conté así todas mis dudas y me dijo, pues nada más ponte a hacer lo que quieras, o sea, ponte a dibujar, no pienses en cuáles van a ser los resultados, qué va a pasar después, solo dibuja y ya lo demás se irá haciendo solo. Y entonces eso fue lo que empecé a hacer desde el 2018 y empecé a publicar como igual más cosas que dibujaba y todo esto. Y creo que yo creo que no, pero que también, bueno, no sé si alguien ya llegó a eso, pero siento que también eso es como parte de lo que lo hace atractivo, ¿no? Pero siento que es como, bueno, en mi caso es sentir que me voy conociendo más y más. Pues sí, que de las principales dudas o conversaciones, hablando con personas que se dedican a lo mismo, terminan en, ¿tú cuánto cobras por esto? Ok, ¿por qué? Porque en realidad todo varía demasiado. Pensaría cuánto voy a dedicar en tiempo a cada ilustración. Tal vez en la primera me lleve mucho tiempo en encontrar como la línea de lo que requiere el proyecto y ya la siguiente sea un poco más fácil porque pues ya estableciendo la línea del primero. Pues es que el mayor logro creo que sí es poder vivir de esto, todavía poderme dedicar a algo que es muy relajante hacer. O sea, es estresante en muchas cosas como cuánto cobro, no me han pagado, el trato con el cliente, encontrar lo que quiere, etcétera. Pero hay una parte muy relajante que tiene que ver con el horario de trabajo. O sea, que es finalmente, creo que yo desde que dejé de trabajar en oficina y antes de que llegara la pandemia, como que lo único que quería era trabajar a la hora que yo quisiera, en donde yo quisiera, como yo quisiera. Empecé a dar cuenta que a pesar de que tenía mucho trabajo, me sentía siempre de vacaciones. Entonces era muy raro porque yo escuchaba como quejas de trabajo y yo también obviamente me quejo de mi trabajo, pero sí era como esta sensación de ¿por qué yo siento que estoy de vacaciones desde el 2018? Sí me pasa que de repente siento que trabajo demasiado y de repente no tengo como meses en los que no trabajo nada porque vivo de lo que ya trabajé. Yo pido muchísimo la opinión de las personas y de cualquier persona. O sea, yo le pregunto muchísimo, o sea, no solo personas que se dedican como al ámbito creativo, a mi mamá, a mi hermana, a mis primas. Y creo que en este sentido como que me ayuda a que sean periodistas, gestoras culturales, de teatro, o que mi mamá sea como la persona más exigente que conozco, que no me aplauda, sino que me diga como, ¿eso qué es? No se entiende nada. No sé, recibo retro de todas ellas y también de mis amigos y amigas que se dedican a estas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí estoy muy abierta a que se cambien muchas cosas, porque al final lo que me importa es que sí se entienda o que sí comunique, como que no se quede así como, sí es mi prioridad y específicamente en algunos proyectos. Y prefiero que evolucione todo lo que tenga que evolucionar para pues que sí llegue a la meta. Ya me puedo expresar mejor de las cosas que quiero desarrollar y entonces la gente ya puede confiar más en que voy a terminar el proyecto porque ya tengo claros los objetivos, ya tengo un desarrollo como un guión, un storyboard, la idea como ya muy bajada y puedo hablar de ella como para seguirla desarrollando. Luego está el guión, luego está el storyboard.
Ya ahí puedes tener también una evolución de cómo se va transformando el formato y decir, lo voy a depurar porque aunque funcionaba aquí, ya no está funcionando aquí ni aquí, ¿no? Luego sigue el animatic, entonces igual, así como funcionaba en el story, pero en el animatic creo que puedo eliminar como estas escenas. Así, o sea, como que va cambiando en el mismo proceso, pero creo que por eso es importante tener una premisa o un concepto que no mute. O sea, si la premisa o el concepto muta, ahí sí creo que puede cambiar todo el proyecto. Pero si la idea primigenia de todo está muy clara, cuestión de ir cambiando los recursos con los que la quieres contar. Y si pienso en todo mi trabajo es muy nostálgico. En el paisaje de Oaxaca, en lo que para mí significa el hogar, lo que significa el fuego, las montañas, como todas estas cosas, al final vienen de cómo dejo sentir esos recuerdos para mí y la forma en cómo los expreso son con estos dibujos que al final y pueden parecer un torito o una casita incendiándose o lo que sea. Cuando yo los veo sí me recuerdan a un lugar que quise mucho. Sí me considero vulnerable. Como hacer analogías o metáforas, pero al final creo que no es lo mismo intentarlas buscar desde cero a irlas encontrando en todo lo que te rodea. Algo que nos impulsa a... Si necesitas tener como el valor o el impulso para hacerlo. Siento que es lo mismo que dejarse sentir, ¿no? Como o ser vulnerable a las cosas que estás sintiendo. Cierto valor para ver esa emoción y para explorarla. Porque también la puedes solo ignorar, guardarla y no expresarla. Antes de entrar a la universidad, recuerdo mis ilustraciones y mis dibujos. Al final, creo que las mismas cosas me siguen interesando en la cuestión de los paisajes, las montañas, el sol, la energía, así el vacío, como esas cosas. Solo he encontrado otras formas de seguir hablando de esas cosas, sin que sea tan evidente, ¿no? Que al final estoy hablando de lo mismo. Pero creo que en cuanto a cómo se ve, se ha evolucionado hacia diferentes estéticas, pero porque he probado mucho, he buscado mucho, porque me gusta como ver de qué otras formas se verían y hay otros estilos, obviamente, que me gustan de otras personas. Abrazar las cosas minimalistas que hago. Puedo simplemente dejarme ser, ¿no? Y si dejarme ser es usar pocos trazos, pues está bien, no está mal, así no está mal que sea solo un dibujo de una cara, ajá. Y eso creo que me ha costado mucho trabajo aceptarlo. Tal cual, para mí arte es todo lo que te haga sentir viva. La comida, entonces también sería arte, o sea, porque no hay nada que disfrute más que comer o que dormir. Pero entonces no me quiero quedar con esa idea de que el arte es eso, ¿no? Como me siento viva. Que algo que tiene para mí el arte, las posibilidades de lo que es la vida y lo que es la realidad. En ilustración y en cine y en música, incluso en la manera de llevar la vida y las ideas de algunas personas, porque es como si en algún punto me hubieran dicho la vida es esto y de repente ves una obra que te hace sentir, bueno, me hace sentir viva y digo, wow, la vida no es solo eso, esta otra posibilidad. Y entonces conocer los trabajos, los proyectos de las personas que me rodean y en general de las personas que se dedican a buscar posibilidades es muy lindo, porque entonces quiere decir que las cosas no son solo de una manera, todo está lleno de posibilidades. Y creo que eso para mí es más fácil sentirlo visualmente o auditivamente o escuchando o leyendo las ideas de otras personas. Me gusta muchísimo David Lynch. Me gusta también mucho Andrei Tarkovsky. Como de personas conocidas y cercanas. También eso creo que me gusta mucho lo que hace la gente que conozco. También tal vez no vea muchas series ni nada, pero creo que también cuando veo las cosas de gente que igual y no conozco, pero que de México o de otros países, pero cercana y que voy ubicando su trabajo, se me hace muy inspirador. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho lo que hace Mónica Figueroa, que es una artista plástica. Me gusta lo que hace Andrea Gudiño, Verónica Gerber-Pisecki, creo que es escritora. Al final, creo que hablan un poco, o sea, hay algo en común desde mi punto de vista entre ellas, que es lo que te decía, que tiene que ver con la nostalgia o con la añoranza, y que no sé si es de ellas o yo lo encuentro en ese trabajo. Siento algo bonito, algo increíble en mí, en
mi pecho o en mis ojos porque lo estoy viendo. Aunque todos son muy diferentes, aunque unas hacen stop motion y otras hacen cine live action y otras es como más acuarela y pintura. Siento que, o escritura, lo que me conecta es justo que están comunicando eso. No sabría qué es exactamente. Y cuando las veo, me gustaría escribir como lo hace Verónica, me gustaría Verónica Gerber, o me gustaría pintar o usar el pincel como lo hace Mónica Figueroa, o sea, es tan expresivo. Trabajar con Poliangular, con Casiopea, me inspiró a querer conocer más cosas de historias que aparentemente no se entendían, porque a mí me gustó mucho la narrativa de Poliangular. En los últimos años también como conocer este corto de Genius Loci de Adrien Merigot, que es un francés, que habla, me parece, bueno, no sé, es un cortometraje súper loco y ese también me parece muy lindo, pero siento que no quiere decir que me inspire a hacer cortos, ¿no? Sino más bien, creo que sí, lo único que me inspira es a aprender, a intentar contar algo y a conocer el proceso para hacer ese tipo de cosas. Al principio, cuando comencé a hacer ilustraciones de mi casa o a hacer dibujos, lo que me llamaba la atención representar era las casas o los hogares, o esta concepción del hogar, que me gustaba ponerlo en fuego y que ya luego que he visto repetida en diferentes contextos. Pero lo que me gusta es que se puede sentir que una casa está en medio del fuego porque el fuego es cálido, ¿no? Entonces el fuego es como la fogata, la hoguera, hogar, así la familia, como que toda esa protección que puedes encontrar. Pero también si una casa se está incendiando puede ser como esa protección no estaba ahí, ¿no? O sea, peligrosa. Entonces el fuego lo consume. Que tengo un GIF que me gusta mucho, que es justo como de una casa que se transforma en una persona y luego se rompe y se divide en dos personas. Y luego esas personas se transforman en tetraedros que simbolizan el fuego. Se convierten luego en manos mientras van subiendo hasta alcanzar una especie de luz y al aplastarla se vuelven a transformar en una casa. Siento que eso resume muy bien como esta idea de cómo podemos ser una unidad, pero al final esa unidad no es eterna, ¿no? Y el fuego tampoco es eterno. Y esa sensación de protección tampoco es eterna. O sea, siempre va a cambiar. Y eso no va en contra de que al mismo tiempo siempre vamos a buscar otra vez esa protección o tener otra vez la misma claridad para tomar ya sea decisiones correctas o para llegar a algún lugar. Entonces se me hace un ciclo en el que creo y que lo puedo ver reflejado o que lo sigo buscando en las cosas que hago. Siento que sí hay más libertad y más espacios, sobre todo para poder desarrollar algo siendo mujer. O sea, es una evolución muy chida en algunos espacios, pero en otros espacios pues sigue habiendo lo mismo y sigue habiendo también acoso. Es increíble hasta donde hemos llegado y creo que va a ser aún más increíble hasta donde vamos a llegar. Desde chica está como esta preocupación de, pues eres mujer, todo va a ser más difícil para ti. Algo que me pasó mucho, me empezó a pasar desde el 2020, que me empezaran a invitar como a cosas o a hablar a cosas porque era mujer, y entonces mi propia condición de mujer me pone en esta reflexión. Me recuerda también a muchas series donde es sorprendente ver a una mujer trabajando y los mismos personajes masculinos se asombran. Yo hay un comentario muy puntual en Mad Men donde uno de los personajes que es femenino como que tiene muy buenas ideas y entonces los hombres dicen como uno de ellos, fue como ver a un perro hablar. Sí, las mujeres estamos en el arte, sí nos dedicamos a esto, sí tenemos estos nuevos espacios, pero pues no es tan sorprendente. Es sorprendente nos subestiman y es sorprendente porque lo estamos logrando en un lugar donde antes no se veía, pero no es sorprendente que lo podamos hacer, o sea, que podamos producir y que podamos hablar y que podamos expresarnos. Sí es sorprendente como en esa época había quienes expresaban o quienes no tomaban el camino establecido para las mujeres, ¿no? Sí es como wow. Y que gracias a ellas, o sea, es como parte de la misma vertiente que estamos explorando nosotras, ¿no? La situación de la mujer está dividida como en tantos sectores que es raro.